Hola, buenas noches. Pues aquí estamos estrenando set, nos cambiamos de cuarto. Ay, sí, estaba más fácil, había... Bueno, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues ya vamos a terminar lo que sería este tema sobre la obra del Espíritu Santo en el hombre. Yo creo que pues hemos ido comprendiendo más cómo el Espíritu Santo viene y trabaja dentro de nosotros. Son los cambios internos los que producen, ¿verdad?, los resultados o los cambios que se producen en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, nuestra manera de pensar, todo nuestro ser, lo que verdaderamente produce los cambios. Y pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos pues contentos, ¿verdad? Pues ya listos también para salir el próximo jueves. Salimos fuera del país y pues estaremos dando esta clase, terminamos y vamos a tener 2 semanas libres de vacaciones, por mínimo 2 semanas, porque vamos a estar fuera y no nos vamos a recuperar luego llegamos el lunes, así que para el martes todavía vamos a estar bien noqueados. Es que bueno, pues gracias a Dios por este día. Gracias por un gran fin de semana que tuvimos y nos dio mucho gusto ver a cada uno de ustedes en Agua Viva, al grupo de Tijuana que vino a apoyar la casa hogar y que ayudaron, ¿verdad?, para que también estos chiquitos pudieran ir a la fiesta mexicana que tuvimos. Y pues gracias a Dios por todo el trabajo de cada uno de ustedes, por el apoyo, por su amor y por la oportunidad que tuvimos, ¿verdad?, de convivir un rato unos con otros. Me gustó ver a mi hermano, también nos visitó mi hermano mayor, es que estaba muy contento, ahí también juntamente con nosotros. Y pues Dios es bueno, Dios es muy, muy bueno. Ok, pues si tienes su manual, vámonos a la página 51. En la página 51 es el último punto que habla, es el Espíritu Santo nos da el temor de Dios y la sabiduría de Dios, ¿ok? Para poder juzgar todas las cosas conforme a la sabiduría de Dios. Y todos sabemos, ¿verdad? Es una de las escrituras que más recordamos o sabemos, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces es necesario el temor, pero no es el temor como lo conocemos. Hay un miedo, es el miedo, ¿verdad? Hay que también se llama temor, que es un sentimiento humano que vino, el miedo vino después de la caída, antes de la caída no existía el miedo, pero aquí vamos a estar hablando sobre el temor de Dios, que habla de reverencia, habla de honra, habla de reconocimiento, habla de tener un aprecio, ¿verdad?, un reconocimiento hacia Dios. Y dice que eso es el que viene, produce, es el principio de la sabiduría. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos cada vez ser más sabios, queremos ser sabios para vivir, sabios para dirigir nuestras vidas y hacer las cosas que agradan a Dios. Así es que por eso estamos tomando estas clases y aprendiendo qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Entonces, el temor de Dios, ¿verdad? Aquí vamos en Isaías 11, 2 y 3, si gustas ahí ver en tu manual. Me gusta mucho esta escritura, es una de las escrituras que me inspira porque habla de Jesús, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Imagínate un tronco que está casi seco, un tronco que ya no da frutos, un tronco que ya parece que no tiene vida, y de ese tronco viene a salir una ramita, un vástago. De ese tronco que habla de la nación de Israel, está refiriéndose a la nación de Israel, y viene aquí habla del tronco de Isaí, de la descendencia de Isaí. Acuérdate que Jesús viene no de la descendencia de Leví, que eran los sacerdotes, sino que viene de la descendencia de la tribu de Judá. Isaí, pues, es de la tribu de Judá. David es de la tribu de Judá. Entonces, por eso es una vara del tronco de Isaí.
un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Me gusta meditar esta escritura porque nos está hablando de los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, es las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Si tú ves el candelabro que utilizan en el templo, ¿verdad? Tiene 7 brazos representando al Espíritu Santo, representando, ¿verdad? La luz del Espíritu Santo, la revelación. Bueno, estos 7 brazos que representan también es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de inteligencia, es el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, viene en esa dimensión, pero no se manifiesta a menos que nosotros, ¿verdad? Vayamos conociéndolo, teniendo más intimidad con Él, y Él es el que da la sabiduría, Él es el que produce el querer como el hacer, Él es el que nos da entendimiento, Él es el que nos revela la palabra, Él es el que imprime en nosotros o ese temor de Dios para que nosotros podamos caminar en sabiduría. Sin el temor de Dios no hay sabiduría y es algo que falta en la iglesia de estos tiempos. La gente es descuidada con Dios, queriéndolo hacer tan común como que si fuera muy como nosotros, ¿verdad? Pero Dios es Dios y Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es santo. Entonces necesitamos, si queremos andar en sabiduría, necesitamos este espíritu de temor de Jehová, es el temor de Dios. Y dice aquí que nos hará entender diligentemente, ¿sí? Nos va a dar entendimiento y en esta parte más adelante dice, le enseñará lo que es el temor de Dios, o sea, le hará entender lo que es el temor de Dios. Necesitamos entender lo que es el temor de Dios porque algo que yo compartí hace poquito a través de la red, que la amistad íntima con Dios es con los que le temen. Tú quieres tener una relación personal con Dios, quieres tener sabiduría, quieres tener inteligencia. Bueno, necesitas crecer, o sea, a crecer en el temor de Dios. Dice, aquí le hará entender diligente en el temor de Dios. Hay que crecer en el temor de Dios. Hay que crecer en ese conocimiento de Dios y eso va a producir que seamos sabios. ¿Para qué? Dice, para no juzgar según la vista. Ahorita lo que ves, lo que oyes, te permite hacer juicios o te lleva a sacar opiniones, conjeturas, pero no todo es verdad, no todo es justicia. Entonces, si nosotros queremos tomar buenas decisiones, decisiones inteligentes, sabias, entonces necesariamente necesitamos el temor de Dios porque ese es el principio, es la base de que podamos ser un pueblo sabio y entendido. ¿Sí? La base de que podamos ser un pueblo que sabe honrar a Dios, que sabe reconocer a Dios, que sabe respetar a Dios, que sabe ponerlo en el lugar donde Él necesita estar, que es el primer lugar. No es el lugar donde nosotros nos parece, sino que Dios tiene que tener el primer lugar en todas nuestras vidas. Entonces, es importante este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿verdad? Y creo que si pones atención en ello y quieres tener una relación íntima con Dios, bueno, entonces vas a apreciar lo que es caminar en el temor de Dios. Y ese temor de Dios te va a cubrir de sabiduría, pero también te lleva a caminar libre del temor al hombre, porque muchas veces es más el temor al hombre, más el temor al que dirán, que ese temor se refleja en un miedo, en una inseguridad, ¿verdad? Ese tipo de temor lleva a tomar malas decisiones. Entonces nosotros si crecemos en el temor de Dios, ¿verdad? Podemos crecer en sabiduría, podremos crecer en inteligencia, podremos crecer dice, en poder, ¿sí? Viene también espíritu de consejo y de poder,
porque no nada más es dar consejo, es decir, sabes que cuando tú das un consejo, tú estás representando a Dios estamos siendo representantes. Entonces necesitamos dar un consejo sabio, un consejo que venga del corazón de Dios y no nuestra opinión. Entonces el temor de Dios nos libra de muchos daños, de muchos males y viene a ser, ¿verdad? Algo que nos establece. En una ocasión, para entender esto, Dios me mostró de alguna manera, si nosotros estamos edificando nuestras vidas y lo vemos como un edificio, el fundamento es Jesucristo, el fundamento es la palabra de Dios, el verbo se hace carne, es el cimiento, pero el siguiente que debemos edificar es el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios nos lleva a caminar en el temor de Dios. Si yo no conozco a Dios, las personas que no conocen a Dios no tienen temor de Dios, no tienen temor ni aún de que saber muchas veces que tendremos que dar cuentas a Dios, no tienen temor de Dios para nada, entonces son descuidados en su manera de vivir, son descuidados en su manera de hablar y eso el enemigo lo utiliza para atar sus vidas y hacerlos necios e insensatos. Pero la base es Jesucristo, el cimiento, no podemos cambiar los cimientos, no podemos ser descuidados y poner otro fundamento que no sea Cristo. Y luego el conocerle a Dios y luego el temor de Dios, eso entonces produce sabiduría y luego eso va a producir que se abran los ojos de nuestro entendimiento y que tengamos visión, que tengamos visión. Pero lo contrario, de poner otro fundamento, el no conocer a Dios, el no caminar en la sabiduría de Dios y en el temor de Dios, nos hace ciegos, nos hace insensatos, nos vuelve necios. Entonces, por eso es muy importante este tema con el cual estamos cerrando, ¿verdad? Esta parte del manual que nos habla de la obra del Espíritu Santo. Es el temor de Dios, es parte de una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, aquí continúa Sergio con el tema y me dio muchísimo gusto saludarles a todos. Pues un doble saludo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Estamos con esta escritura, ¿verdad? En donde vemos la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta escritura en Isaías 11 es una escritura mesiánica, hablando de cómo el Espíritu Santo vino y reposó sobre Jesucristo, ¿verdad? Y le impartió cada una de estos dones o de estas características, ¿verdad? De lo que es el Espíritu Santo en cada una de sus manifestaciones, ¿verdad? En estas 7 manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, que pues no solamente Jesús, ¿verdad? Sino que tú y yo las necesitamos en nuestras vidas. Y sobre todo, ¿verdad? Como dice la Escritura, como termina diciendo, el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, fueron siendo descritos, ¿verdad? Como de dos en dos, ¿verdad? Como que van trabajando cada dos manifestaciones, ¿verdad? Como de la mano, ¿verdad? Van juntas y se van manifestando la una y la otra. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, al abrirse nuestros ojos a la realidad de quién es el Señor, ¿verdad? Y de toda su grandeza, toda su dignidad, toda su majestad, todo su poderío, si nos damos cuenta, ¿verdad? Que Él es un Dios santo, ¿verdad? Y entonces viene ese temor reverente de nuestras vidas para Él. Y entonces nosotros empezamos a caminar en el temor de Jehová, ¿verdad? Y esto es lo que, lo que va a hacer, ¿verdad? Que nosotros entendamos, ¿verdad? Dice que entendamos diligente, ¿verdad? En el temor de Jehová, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo caminar, ¿verdad? Diligentemente, ¿verdad? Manteniendo ese temor de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿para qué es toda esta manifestación del Espíritu Santo? Bueno, la Escritura dice que es para que nosotros
aprendamos, ¿verdad? La justicia, ¿verdad? Aprendamos justicia en nuestro caminar, aprendamos justicia en nuestra vida, que nosotros vivamos por justicia, ¿verdad? En todo lo que hagamos y que nosotros seamos hombres y mujeres justos, ¿verdad? Hombres y mujeres justas, ¿verdad? En todas nuestras actividades, en todas nuestras eh, acciones, ¿verdad? En todas nuestras palabras, ¿sí? Que nosotros aprendamos a no juzgar, ¿verdad? Con, con lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Y con lo que oyen nuestros oídos, sino que nosotros le pidamos, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos enseñe a juzgar todas las cosas, ¿verdad? Que nos dé la perspectiva del cielo para poder nosotros tener esa sabiduría, ¿verdad? En esta vida. Bueno, nosotros necesitamos entonces el espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿verdad? Sabiduría para saber cuáles son las cosas que nos convienen, ¿verdad? Y la inteligencia para saber cómo aplicar, ¿verdad? Cada uno de los principios espirituales, para aterrizar las cosas espirituales en nuestro caminar, ¿verdad? Y en nuestras vivencias. Entonces, el espíritu de sabiduría, así como estuvo con Jesús, de esta misma manera, ¿verdad? Se va a manifestar en cada uno de los que le busca con un corazón, ¿verdad? Deseoso, con un corazón anhelante de más y más de la presencia de Dios. Y cuando tú, ¿verdad? Te metes bajo la nube, te metes bajo la llenura, ¿verdad? Te sumerges en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo te va a dar, ¿verdad? Te va a impartir esa sabiduría de Dios, ¿sí? Para que en esa sabiduría tú aprendas a caminar en el poder de Dios, para que tú aprendas a caminar en el poder del Espíritu Santo. Él te va a enseñar cómo caminar, ¿verdad? En el poder de la resurrección y cómo manifestar las cosas del cielo en la tierra, ¿verdad? De una manera poderosa. Entonces, cuando tú aprendes a caminar, ¿verdad? En el poder de Dios, tú tienes que caminar con ese temor reverente en tu vida, ¿verdad? De que estás caminando, ¿verdad? En la manifestación completa de Dios en tu vivencia, ¿verdad? Y entonces aún, ¿verdad? Te vas a tener cuidado de no levantar juicios, ¿verdad? Apresurados, de no levantar juicios, aún cuando se levanten en contra de ti, ¿verdad? Aún cuando veas las cosas que se vienen encima en tu contra, ¿sí? Tú guarda tu boca, guarda tus ojos, guarda tu corazón, guarda tus oídos de las cosas, ¿verdad? Que te pueden llevar a salirte del camino, ¿verdad? De la santidad que Dios quiere que tú te mantengas. No importa si te atacan, no importa si te juzgan mal, no importa si hacen cosas en tu contra, ¿verdad? Para perjudicarte, tú guarda tu corazón y tú permite que el Señor sea tu escudo, ¿verdad? Que el Señor sea tu defensa, que el Señor sea tu guarda, que el Señor sea el que te mantenga, ¿verdad? Estable, ¿verdad? Y tu corazón pueda permanecer en la paz de Cristo. Amén. Entonces, cuando tú no juzgas las cosas a la ligera, sino que incluso, ¿verdad? No permites que las cosas naturales influencien tu propia manera de pensar, ¿verdad? Que influencien tu proceso mental, ¿verdad? Y te lleven a emitir juicios, ¿verdad? Que son aún muchas veces contrarios a la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, tú y yo permitimos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pueda operar de una manera poderosa en nuestras vidas. Amén. Bueno, quiero leerte el libro de Malaquías capítulo 3. eh, es una escritura muy, muy hermosa, muy poderosa, ¿sí? Muy, muy reveladora. Dice Malaquías 3, versículos 16 al 18. Lo tienes en tu manual en la página 51. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, ¿sí? Bueno, nos damos cuenta entonces que cuando viene el temor a Dios, ¿verdad? Eh, eh, tú y yo, ¿verdad? Nuestras conversaciones, nuestras pláticas, ¿verdad? Cuando hablamos con los que son cercanos a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar las cosas justas, nosotros vamos a hablar las cosas que son del cielo, ¿verdad? Las cosas que tienen impacto, las cosas que tienen eternidad, ¿sí? No vamos a estar hablando vanidades, no vamos a estar hablando tonterías, no vamos a estar hablando chascarrillos, ¿verdad? No vamos a estar hablando cosas tontas, ¿verdad? Sino que
vamos nosotros a aprovechar el tiempo, porque los tiempos son cortos y además los tiempos son peligrosos, y nosotros necesitamos, ¿verdad?, ser testigos de Jesucristo. Dice la Escritura, ¿verdad?, que vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y le seremos testigos, ¿verdad? ¿Testigos de qué? Testigos, o sea, vamos a dar el testimonio de Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar, ¿verdad?, del poder de la resurrección, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de lo que Jesucristo ganó, ¿sí?, para cada uno de los que le reciban como Señor y Salvador y puedan tener la salvación en sus vidas, ¿sí? Entonces dice que los que tenían temor a Dios, ¿verdad?, los que temían a Dios, dice, hablaron cada uno a su compañero. Dice la Escritura, y Jehová escuchó y oyó. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios a través de esta palabra nos dice que Él oyó las palabras, no las escuchó, pero también las oyó. O sea, no solamente oyó que hablamos, sino que oyó, ¿verdad?, que las palabras que estuvimos declarando, las palabras que estuvimos anunciando, las palabras que estuvimos, ¿verdad?, liberando con nuestra boca, ¿verdad? Cada una de esas palabras llegó a los oídos del Señor. Preguntan ¿Sí? si te están escuchando, porque yo Eh, no te oí acá. sí, quiero hacerles una pregunta. ¿Me están escuchando? ¿Están recibiendo el audio? Pónganme en el chat, dicen sí, Aunque a mí se me fue el comentario. sí, Mari, sí, ok. Entonces seguimos adelante. Muchas veces es una computadora, ¿verdad?, que presenta problemas, pero son casos aislados. Pero si hay varios que me están escuchando, gracias, Yesenia, sí, ya vi varios sís, pues gloria a Dios, entonces seguimos adelante. Dice que Jehová escuchó y oyó, ¿verdad? Qué tremendo, ¿sí? Tú y yo tenemos también que aprender a escuchar a la gente, ¿verdad? Y muchas veces, mira, esto pasa mucho en los matrimonios, que la esposa empieza a hable y hable y hable, y uno sí está escuchando, ¿sí? Pero no está oyendo. Está escuchando que la esposa está hable y hable y hable, ¿verdad? Pero necesitamos no solamente escuchar que la gente habla, ¿verdad? O que nos están queriendo comunicar las cosas, sino que también oigamos, ¿verdad? Y mira, necesitamos el Espíritu Santo para aprender a oír el corazón de las personas, para aprender a oír el espíritu, ¿verdad?, con el que nos están hablando, ¿verdad? Para poder oír lo que no viene entre palabras, ¿verdad?, sino que viene, ¿verdad?, de fondo, que viene escondido, ¿verdad?, en las palabras, ¿sí? Entonces, tenemos que escuchar, quiere decir, ¿sabes qué? Pon atención, ¿sí? O sea, oye a la persona que te está hablando, ¿verdad? Préstale atención a la persona que te está hablando, pero también, ¿verdad?, afina tu oído para que oigas las palabras, ¿verdad? Y el espíritu con que las palabras están saliendo, con que las palabras están brotando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando Dios escuchó y oyó, dice que fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, qué tremendo y qué revelador está esta palabra, ¿sí? Porque cuando Dios escucha y oye, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, hay ángeles asignados en el cielo, ¿verdad?, para llevar un registro de cada palabra que hablan los que temen al Señor, ¿verdad?, y que hablan con sus compañeros. Así que cuando tú hablas, las palabras que tú hablas van a empezar a registrarse en el cielo y van a empezar a llevar un récord, ¿verdad?, un registro de cada una de las palabras, ¿sí?, que tú estás hablando. Entonces, si hablas tonterías, van a quedar grabadas, ¿verdad? Van a quedar registradas puras tonterías. Si hablas vanidades, van a ser registradas, ¿verdad? Cada palabra, ¿sí? Y entonces cuando venga, ¿verdad?, el juicio, van a sacar el libro, ¿sí? Y van a leer lo que está registrado, y lo que está registrado va a ser usado, ¿sí?, a tu favor o en tu contra. Entonces nosotros tenemos que empezar, ¿sí?,
a estar atentos. Por eso son estas enseñanzas, ¿sí? Tenemos que empezar a estar atentos a lo que hablamos, tenemos que estar atentos a lo que pensamos, ¿verdad? Y que nuestra boca declara, tenemos que estar atentos a lo que nuestro corazón está siendo guardado, las palabras que tú estás escuchando, los mensajes, las prédicas, o sea, todo lo que la palabra, ¿verdad? Está viniendo a tu vida, ¿verdad? Y estás atesorando en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que hablar lo bueno, lo justo, ¿verdad? Lo que es amable, lo que es digno de hablarse, ¿verdad? Lo que es sincero, ¿sí? Lo que trae bendición, ¿sí? Lo que edifica, ¿sí? Lo que levanta, lo que anima, ¿verdad? Tenemos que hablar de una manera sabia. Entonces necesitamos al espíritu de sabiduría, ¿verdad? Que nos dé no solamente el temor, ¿verdad? A Jehová, sino que nos dé la sabiduría, ¿verdad? En el temor de Jehová para poder hablar de la manera correcta cuando hablemos con nuestros compañeros, ¿sí? Entonces este libro de memoria fue escrito, ¿verdad? Y está en los cielos, ¿verdad? Y en él, ¿verdad? Está escrito el nombre de la persona, ¿verdad? Así que cada persona tiene un libro particular. Cada persona tiene un registro de cada palabra que está declarando en esta tierra. Dice el versículo 17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Entonces, cuando Dios interviene, ¿verdad? De acuerdo a lo que está escrito en los libros, ¿verdad? Dios va a tener en cuenta lo que está escrito, y entonces para los que temen a Jehová y hablan bien a sus compañeros, ¿verdad? Hablan de la manera correcta a sus compañeros, hablan bendición a sus compañeros, Dios va a tener todas esas palabras, ¿verdad? Y entonces Él va a venir y va a actuar, ¿verdad? Y va a tener en su corazón, ¿verdad? Un deseo por aquellos que son valiosos para Dios, porque van a ser especial tesoro. Y entonces dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, cuando hablamos bien, nosotros somos como esas personas que le estamos sirviendo a Dios. Cuando tú le hablas a tu compañero, ¿verdad? Y le hablas de las cosas que Dios está, ¿verdad? Manifestando, las palabras que están saliendo de la boca de Dios. Tú le das el mensaje de las cosas buenas que Dios quiere hacer, y aún le das palabra profética a tu compañero, ¿verdad? Y lo edificas con las palabras que tú hablas, ¿sí? Entonces tú vas a ser para Dios un especial tesoro, ¿verdad? Y Él va a actuar y va a traer perdón, ¿sí? Y Él va a considerar tu vida, ¿sí? Como ese hijo, dice, que le sirve. Entonces Dios nos va a ver como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo maduro habla, ¿sí? Honrando al Padre. El hijo maduro ha aprendido a honrar, ¿sí? Al Padre, ha aprendido a reconocer a la autoridad que el Padre representa, ¿sí? Ha aprendido a estar bajo autoridad, bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, y cuanto más bajo la autoridad del Padre de los cielos. Amén. Y entonces, ¿verdad? Podremos ver que el perdón se libera, ¿sí? Tú y yo podemos ser la ayuda que el cielo necesita en la tierra para llevar el perdón a aquellos que están sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Tú y yo les llevamos las palabras, ¿sí? Del Evangelio, les hablamos lo que Dios habla, les damos a conocer, ¿verdad? El corazón de Jesucristo, les damos a conocer al Mesías, les damos a conocer al Salvador, y ellos pueden ver a Jesucristo como su esperanza de vida. Y entonces cuando ellos abren el corazón y reciben a Cristo, entonces viene el perdón se libera del cielo, ¿verdad? Y tú eres el agente de Dios en la tierra, que libera el perdón del cielo en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya, ¿verdad? Salvación, para que el Evangelio cumpla su propósito. Dice el versículo 18, entonces os volveréis, dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿verdad? Así que cuando tú y yo, ¿verdad? Tenemos temor a Jehová, así caminamos en la sabiduría de Dios, nos movemos, ¿verdad? En los 7 espíritus de Jehová, ¿verdad? Nos movemos en ese espíritu de conocimiento y de temor a Dios, ¿verdad? No juzgamos conforme lo que vemos ni lo que oímos, sino lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela, ¿verdad? Y de esta manera hablamos, y cuando hablamos a nuestro compañero, nosotros damos testimonio, somos testigos de Jesucristo en la tierra, y le testificamos, ¿verdad? La obra de Dios a nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces vemos que va a haber un registro en los cielos de cada palabra que hablemos, ¿verdad? Y de cada palabra que quede registrada, va a ser un testimonio a nuestro favor,
favor, ¿verdad? Y entonces nosotros liberaremos del cielo, ¿verdad? Perdón, liberaremos la obra de salvación en la tierra, ¿verdad? Y entonces nosotros recibiremos testimonio de Dios, del Padre, ¿verdad? De que somos hijos que le sirven, ¿verdad? Tú y yo vamos a ser hijos que le sirven y Dios se va a gozar, ¿verdad? Y entonces nos va a dar discernimiento. ¿Sí? Tú y yo vamos a empezar a caminar en un discernimiento, ¿sí? Que se va a agudizar cada vez más y entonces nosotros vamos a poder, ¿verdad? Hacer la diferencia, ¿sí? Entre el justo y el malo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vamos a poder ver más allá de lo que ven los ojos naturales, vamos a poder oír, ¿verdad? Las palabras que salen de esa persona y vamos a oír más allá de lo que sus palabras dicen, vamos a escuchar el corazón de las personas, vamos a escuchar el espíritu, ¿verdad? Con el que están hablando esas personas, el espíritu que se está moviendo en esas personas, ¿verdad? Y si esas personas son justas, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de estas personas, pero si la persona es mala, ¿verdad? Tiene un corazón perverso, tiene un corazón pecaminoso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos va a poder dar la alerta y nosotros vamos a discernir en esa persona, ¿verdad? El corazón malo, ¿sí? Amén. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Con este discernimiento de quién sirve a Dios y de quién no le sirve. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios y sin embargo no están sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener el discernimiento para poder ver y para poder oír más allá de lo que las palabras y de lo que los hechos, ¿verdad? Se manifiestan, ¿sí? Y tú y yo entonces vamos a caminar en el discernimiento espiritual. Bueno, yo quiero leerte un salmo. Quiero leerte un salmo. Voy a ir primeramente al Salmo 56. Aquí en mi Biblia, si dice Salmo 56. ¿Sí? Y este salmo lo está escribiendo David, ¿verdad? Cuando hay persecución en su vida, cuando hay opresión, ¿verdad? Los opresores están tratando de atraparlo, ¿verdad? David está pidiéndole a Dios que lo libere, ¿verdad? Que lo ayude. Y entonces, nada más te voy a leer un versículo 8. Dice, mis huidas tú has contado. O sea que David andaba huyendo, ¿verdad? Pero dice Dios, aún mis huidas tú las tienes contadas. Amén. Tú las tienes registradas, ¿sí? Y luego dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Sí? ¿Qué dice? Pon mis lágrimas. O sea, David estaba bien quebrantado, ¿sí? ¿Quiénes han pasado por opresión que te lleva una a las lágrimas, que te lleva uno a, o sea, eres quebrantado, ¿no? En esos tiempos difíciles, ¿verdad? Y aún las lágrimas fluyen y tú lloras y le pides ayuda a Dios. Pero David, fíjate, está teniendo entendimiento de las cosas espirituales y de las cosas naturales, ¿sí? La redoma es un depósito, ¿verdad? La redoma es un depósito de vidrio, ¿verdad? Que es usado para poner un líquido, es un contenedor, ¿verdad? Y entonces David le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Estoy huyendo, me están persiguiendo, los opresores quieren acabar con mi vida, quieren acabar conmigo, aún estoy quebrantado, mis lágrimas, ¿verdad? Están cayendo de mis ojos, Señor. Toma cada lágrima de mis ojos, Señor, y guárdalas en tu depósito, ¿verdad? Guárdalas en tu depósito. Y luego, fíjate cómo acaba el versículo 8 con una pregunta. ¿No están ellas en tu libro? Qué tremendo, ¿no? Que aún tus lágrimas están registradas en el libro, ¿sí? El libro de la memoria. Amén. Entonces, hay un libro en donde tus huidas, cuando tú escapas del maligno, cuando tú escapas de la persecución, cuando tú escapas de los ataques del maligno, ¿verdad? Y te escondes en Cristo Jesús, cada huida tuya está siendo registrada. Amén. Y entonces tus lágrimas
todo quebranto, ¿verdad? Tus lágrimas, sí, sabes que no se pierden. Tus lágrimas, ¿verdad? Necesitamos orar como David, Señor, que cada lágrima que brota de mis ojos en esto quebranto, Señor, Señor, tómalas, Señor, y ponlas en tu redoma, Señor. Señor, que queden como un testimonio de mi quebranto delante de ti, Señor. Señor, que a pesar de que estoy siendo oprimido, que a pesar de que estoy siendo oprimida, de que a pesar de que hay persecución en mi contra, Señor, aún me quieren correr, Señor, me quieren destruir, Señor, Señor, pero Señor, aún estas lágrimas, Señor, en el cielo van a estar dando testimonio, Señor, de que mi confianza está puesta 100% en Dios. Señor, que ahí, Señor, aunque esté pasando por valle de lágrimas, Señor, Señor, mi confianza no se ha perdido, mi fe no se ha perdido. Yo sigo creyendo, Señor, que tú me sostienes, sigo creyendo que tú me guardas, sigo creyendo, Señor, que tú, Señor, sostienes mi vida de que no caiga, Señor, y de que no desmaye. Señor, sigo creyendo que tú me das las fuerzas para salir, Señor, adelante y salir vencedor, Señor, en esta prueba por la que estoy pasando, Señor, en estos tormentos y en estas opresiones, Señor, en estas aflicciones, Señor, por las que estoy atravesando, Señor. Señor, y yo sé que mis huidas y mis lágrimas están registradas en el libro, Señor. Tú tienes tu libro, Señor, en donde está escrito mi nombre. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Aleluya. ¿No está esto hermoso? Yo creo que sí, ¿verdad? Nos habla mucho de caminar aún por el valle de aflicción, pero teniendo presente las cosas del Espíritu, ¿verdad? Estando alertas, estando atentos. Por eso necesitamos, ¿verdad? Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén. Yo estoy de acuerdo con ustedes también, ¿sí? Entonces quiero leerte, perdón, otro salmo. Salmo 34. Aquí en mi libro, ¿verdad? Es más, yo tengo aquí un libro que están registradas muchas palabras. Entonces es el Salmo 34. Dice el versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Perdón. Te voy a leer desde el versículo 8, ¿no? Para agarrarle sabor, para agarrarle gusto. Dice gustad, por eso estoy empezando con el 8, ¿no? Que lo saborees, ¿verdad? Que lo paladees, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Imprime en nuestra vida, imprime en nuestro espíritu, imprime en nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Nos provoca un gusto por la palabra, ¿verdad? Que tú la saborees. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, ¿sí? Dios es bueno. Aunque haya persecuciones, Dios es bueno. Aunque haya ataques en contra, Dios es bueno. Aunque haya aflicción en nuestra vida, Dios es bueno. Aunque haya gente malvada, perversa, ¿verdad? Que tiene doble corazón y que te quiere destruir, que te quiere hacer daño, que atenta contra tu integridad, ¿verdad? Que quiere provocarte, ¿verdad? Una caída, Dios es bueno. Amén. Gustad, dice gustad, probad a Dios, prueba su palabra, prueba su fidelidad, prueba lo bueno que es Dios, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en él, dichosa la mujer que confía en él. Dios es bueno, dilo conmigo, repítelo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, escúchame, esta palabra gustad, esta palabra significa comer, ¿verdad? Significa saborear, significa evaluar, ¿sí? Tú estás pesando las cosas, ¿verdad? Las estás evaluando y puedes decir, oye, esto está, no solamente está bueno, está buenísimo, ¿sí? Entonces significa, fíjate, significa percibir. Quiere decir que cuando tú gustas las cosas, estás percibiendo lo bueno que es Dios y las cosas buenas que Él hace. Porque cuando Él, ¿verdad?, recibe la petición de Moisés y le dice, muéstrame tu gloria, Dios le dice, hijito, voy a pasar delante de ti, pero no me vas a poder ver.
Voy a poner mi mano y voy a taparte, ¿verdad? Ahí en la hendidura de la peña para que no mueras. Pero una cosa sí te digo, que aunque esté mi mano puesta delante de ti, dice, todo mi bien pasará delante de tu rostro, ¿sí? Entonces, cuando Dios pasa, todo su bien pasa. Quiere decir, toda su bondad, Él es bueno. Todas las cosas buenas de Dios se revelan delante de tu rostro, se revelan delante de ti y tú puedes ver, ¿verdad? Que Él es bueno y tú tienes que aprender a comer lo bueno de Dios. ¿Sí? Por eso hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Yo lo he traído en predicaciones, ¿sí? Acerca de los manjares, ¿verdad? Suculentos, dice la Escritura, los manjares suculentos de Dios, ¿sí? La comida de Dios es suculenta, es deliciosa, es exquisita, ¿verdad? La tienes que saborear, la tienes que comer, ¿sí? Y entonces esta palabra, gustad, no solamente significa percibir, o sea, que te des cuenta de las cosas, escúchame, significa discernir. Así que cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú vas a discernir las cosas buenas de Dios y por lo tanto, como las puedes ver y las puedes saborear y las puedes comer, ¿verdad? Y las puedes percibir, ¿sí? Entonces tu confianza en Dios empieza a crecer. Tu confianza en Dios, en tu corazón empieza, ¿verdad?, a hacerse grande y grande y grande y cada vez aprendes a confiar más en Dios y cuando las pruebas vengan más grandes, tu confianza ha crecido de tal manera que Dios es tan grande en ti que no importa lo grande de las pruebas, tu Dios es más grande y tu confianza en Dios es más grande que cualquier prueba en esta tierra, en esta vida que pueda venir sobre tu vida, por más terrible que sea. Amén. Entonces tú tienes que gustar y aprender a comer de las cosas de Dios. Versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Sí? Dios dijo, ¿verdad? Los que están los que tengo registradas sus palabras, ¿verdad? En el libro de memorias, ellos son mi especial tesoro, dice la escritura, ¿verdad? Ellos son mi especial tesoro, ¿sí? Los que me temen, dice Dios, los que piensan en mi nombre. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que continuamente estar conscientes de que cada vez que hablamos nuestras palabras están siendo registradas. Y entonces continuamente nosotros tenemos que temer a Dios, estar conscientes de que Él es una realidad en nuestras vidas y tener ese temor reverente a su presencia continua en nuestras vidas. Ok, ya entramos, no te salgas. Ya entramos a su presencia, permanece en Sión, permanece en el lugar de su habitación, permanece en el lugar de su presencia, permanece en donde está, ¿verdad? La majestad y la gloria del Dios eterno, ¿verdad? Y tu corazón permanezca en el temor a Dios, ¿verdad? Ahí, en el temor a Dios, y también dice la Escritura, a los que piensan en su nombre. Tú y yo tenemos que pensar continuamente en el nombre de Dios. Señor, revélame tu nombre. Señor, revélame tus nombres. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque, Señor, cuando pienso en ti, cuando pienso en tu nombre, Señor, me vienen escrituras, me viene, ¿verdad?, lo que la palabra habla de ti. Sí, temed a Jehová, dice el versículo 9, vosotros sus santos. ¿Sabes lo que dice el Señor? A los que tengo registrados, dice, sí, yo voy a liberar el perdón, sí, y los voy a perdonar como el que perdona a su hijo que le sirve. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿verdad? Nos corrige, sí. Dios nos disciplina, sí, ¿verdad? Pero lo hace con amor, ¿verdad? Y nosotros continuamente fallamos, pero Él nos perdona, ¿verdad? Nos perdona como a hijos, ¿sí? Y no solamente como a hijos, sino como a hijos que le sirven. Tú y yo tenemos que ser hijos que sirven al Padre. Amén. Tenemos que aprender a servir con un corazón de hijos. Dice el versículo 9, la última parte, pues nada falta a los que le temen. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús
En esta noche declaro, Señor, que los que estamos caminando en el temor a Jehová, Señor, que esté viniendo esta revelación, Señor, y que estamos aprendiendo a gustar, que estamos aprendiendo a comer, que estamos aprendiendo a valorar, a evaluar, que estamos aprendiendo, Señor, a percibir, a discernir, Señor, que Dios es bueno, Señor, y que nuestro corazón está entrando en un nivel de confianza, Señor, que no creímos nunca lograr, Señor, tener, Señor, que nuestro corazón confíe tanto en Dios, que nuestras vidas estén puestas en sus manos, Señor, sin tener temor a las cosas de este mundo. Señor, gracias, Señor, porque la Escritura declara, Señor, que cuando nosotros tenemos a Dios, Señor, nosotros vamos a caminar en santidad. Yo declaro, Señor, que tú nos vas a llevar a niveles de santidad cada vez mayores, a cada uno de los que estamos escuchando en esta noche, Señor, Señor, que va a haber, Señor, niveles de santidad en nuestras vidas, Señor, que iremos creciendo, Señor, cada vez más al apartarnos cada vez más de las cosas, Señor, que tú nos vas mostrando, Espíritu Santo, y vas limpiando nuestras vidas, Señor. Limpia nuestro cuerpo, limpia nuestra alma, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Límpianos, Señor. Señor, en todo proceso mental, Señor, límpianos en las motivaciones aún ocultas, Señor. Límpianos cada vez más, Señor, que caminemos, Señor, en esa santidad, porque la Escritura declara que a los que le temen, ¿verdad? Nada les falta. Nada les falta. Yo declaro que a ti y a mí nada nos falta, que lo que necesitemos va a ser suplido. Yo declaro que este 2018 entramos en esta dimensión de la abundancia y que vamos a tener abundancia. Nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a gustar que Dios es bueno. Hemos aprendido no solamente a percibir, a gustar, sino a ver. Estamos viendo con nuestros ojos todas las cosas buenas de Dios, todo el bien de Dios lo estamos aprendiendo a ver para poder valorarlo, para poder gustarlo, para poder comerlo. Amén. Y entonces declaro que nada nos va a faltar, que todo va a ser provisto por el cielo. Dios va a liberar los recursos del cielo, se van a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar abundancia. Y dice la Escritura que va a llover del cielo, ¿sí?, a niveles de sobreabundancia. Amén. Entonces viene provisión, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que, Señor, los que buscamos a Dios, los que buscamos la presencia de Dios, los que buscamos el corazón del Señor, los que buscamos la intimidad cada vez más profunda con el Señor, Señor, la palabra declara que no tendremos falta de ningún bien. Todas las cosas serán provistas, todas las cosas llegarán. Señor, abrimos las puertas de nuestra casa, Señor, para que venga, Señor, todo el bien de Dios, para que venga la abundancia de Dios, para que vengan, Señor, los recursos del cielo. Señor, declaramos que nuestra casa, Señor, se convierte en un portal del cielo, Señor, en la tierra, Señor, donde toda la provisión del cielo, Señor, puede entrar a la dimensión natural, Señor, a través del portal, Señor, que es nuestro hogar, Señor, y que es la congregación, nuestra casa, Agua Viva, Señor, que a través de la casa, que a través de la congregación, Señor, este portal va a empezar a manifestar, Señor, el flujo de las riquezas del cielo, Señor, entrando a la tierra, Señor, y trayendo la provisión abundante, Señor, Señor, y no tendremos falta de ningún bien en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién lo desea? Amén, yo lo deseo. Entonces, este es el temor a Dios. Dice, guarda tu lengua del mal. Amén. Y tus labios de hablar engaño. Amén. Entonces, yo declaro, Agua Viva, yo declaro, ¿sí?, que a partir de este día se despierta nuestra conciencia, ¿sí?, a nuestra manera de hablar. Y yo declaro que tú y yo vamos a estar alertas y vamos a ser guardadores de cada palabra que va a salir de nuestros labios, que antes que salga de nuestros labios estaremos vigilantes para ver qué es lo que va a salir de nuestra boca y que vamos a guardar nuestra lengua de hablar palabras incorrectas, malas palabras, reportes dañinos, reportes malignos, reportes acusatorios.
Declaramos que no saldrán de nuestra boca, no saldrán de nuestra lengua, que nuestros labios no hablarán engaño. Señor, declaramos que nuestra boca no hablará palabras, Señor, engañosas, Señor, que quieran torcer las cosas, que quieran esconder, Señor, una segunda intención, Señor, que no se vea, que de nuestras bocas no saldrán palabras, Señor, que dañen al hermano, que dañen el testimonio de otras personas, Señor, que no hablemos, Señor, a espaldas de nadie, Señor, sino que seamos sinceros, honestos, transparentes, Señor, aún en nuestra manera de hablar. Y dice el versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Entonces declaramos, Señor, que este versículo 14 nos está hablando, Señor, de que nosotros vamos a guardar nuestras acciones, vamos a guardar nuestro testimonio, que las cosas que hagamos, Señor, vamos a estar, Señor, haciéndolas, Señor, en el temor de Jehová, vamos a estar haciéndolas en la sabiduría y en el espíritu, Señor, de inteligencia que el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas, Señor, y nos va a enseñar a discernir, Señor, y a separar lo que es bueno de lo malo y a tener conciencia del que sirve a Dios y del que no le sirve. Y nosotros declaramos, Señor, que cada uno de los que estamos en esta noche y en Agua Viva, Señor, en la congregación, servimos a Dios, Señor, que tenemos un corazón para servirle a Dios, Señor, y que hemos decidido apartarnos del mal, Señor, y hacer el bien. Señor, rompemos con toda obra de las tinieblas, rompemos con todo poder, Señor, de obscuridad en nuestras vidas, rompemos con toda actividad, Señor, de las tinieblas en nuestro caminar, Señor, y declaramos, Señor, que se abre la luz de Jesucristo, que empezamos a hacer las obras de luz, que empezamos a hacer obras buenas, que empezamos a entrar, Señor, en las obras que, Señor, fueron preparadas de antemano para que camináramos en ellas, Señor. Señor, y nosotros, Señor, somos buscadores de la paz, Señor, y seguimos la paz, Señor. Que no, Señor, no ofendemos con nuestras palabras, que no injuriamos a otros con nuestras palabras, que no acusamos a otros injustamente, Señor, sino que hablamos palabras, Señor, que traen paz al corazón, que somos, Señor, restauradores de la paz entre los hermanos, Señor, que cuando haya entre hermanos, Señor, haya pleito, Señor, nosotros seamos los hombres de la paz, Señor, que establezcamos paz, Señor, entre ambos, Señor, y que, Señor, seamos de los que seguimos la paz en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice el versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. ¿Los ojos de quién? Los ojos de Dios. Entonces veíamos, ¿verdad? En Malaquías, capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Que, ¿sí? Dios oyó, ¿sí?, a los que temían a Jehová cuando hablaron con sus compañeros y Jehová escuchó y oyó, ¿sí? Así que Él está, ¿verdad? No solamente oyendo, sino que Él está viendo y oyendo, ¿sí? Él está viendo ¿a quién? A los que caminan, ¿verdad?, en justicia, a los que viven, ¿verdad?, justamente. Sus ojos están sobre los justos. Así que cuando tú y yo, ¿verdad?, entendemos esta escritura y tomamos la decisión, tomamos la determinación de empezar a caminar en justicia, entonces tú puedes saber que Dios te está viendo y Dios te está escuchando y oyendo, ¿sí? Y que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, aún tus lágrimas, ¿verdad?, aún tus huidas, están siendo registradas en el libro de memoria, ¿sí? Y que este registro, ¿verdad?, es de Dios. Dios lo tiene registrado. Y los oídos del Señor están atentos, ¿a qué? Al clamor de ellos. Quiere decir que Dios, ¿verdad?, ahora te va a escuchar de una manera clara. Tú vas a tener un sentir en tu corazón de que eres especial tesoro para Dios y por eso tu oración, tu intercesión, tu clamor, tus peticiones, tus ruegos, ¿sí?, todas las rogativas que tú levantes, tú sabes que Dios te está viendo y que Dios te está escuchando. Él está oyendo el clamor que brota de tus labios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces verás el cumplimiento de esa escritura, porque muchos la han declarado, ¿verdad? Y muchos dicen, sí, yo estoy clamando a Dios y dice la escritura que Dios me oye, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Pero claman y claman y claman y Dios nunca les responde, ¿sí? Pero cuando tú, ¿verdad?, ahora has entendido toda esta dimensión de caminar en justicia, toda esta dimensión, ¿verdad?, de hablar,
¿verdad? Correctamente con la palabra de Dios, y que tu palabra, ¿verdad? Y tus hechos, tus lágrimas y tus oídas están registradas en el libro de memoria, entonces tú sabes que sabes en tu espíritu que eres especial tesoro, que eres un hijo que le sirve, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad? Está poniendo sus ojos en ti, que eres una persona justa, ¿verdad? Y está oyendo el clamor de tus labios. Amén. Aleluya. Que te voy a dar otra escritura porque creo que todo esto está, ¿verdad? Muy, muy, muy revelador. Bueno, dice aquí esta escritura: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y lo que nos mantiene caminando en la sabiduría. Así que si tú quieres recibir sabiduría, necesitamos caminar en el temor a Jehová, ¿sí? Y si quieres, ¿verdad?, que se mantenga la sabiduría en tu vida, necesitas caminar todos tus días en el temor al Señor, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, aquí en estos dos salmos que hemos leído el día de hoy, junto con Malaquías, vemos que el gozo de Dios, ¿sí?, es con los hijos, ¿sí?, que han caminado en reverencia delante de Él. Aquellos que tienen el temor de Él, ¿sí?, y aquellos que piensan en su nombre, ¿sí? Y entonces vemos cómo estos hombres justos, estos santos, sus nombres están escritos en el libro de las memorias, ¿sí? Hay un libro en el cielo que tiene tu nombre. Hay un libro en el cielo que tiene tu destino escrito. Hay un libro en el cielo que tiene el diseño divino para tu vida. Hay un libro en el cielo que tiene, ¿verdad?, las buenas obras preparadas de antemano desde la eternidad para que tú camines en ellas, ¿sí? Y están escritas, ¿sí? No caminamos en ellas porque no conocemos, ¿verdad? No conocemos en lo que tenemos que caminar. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no hemos entrado en estos niveles o en estas dimensiones de intimidad con Dios, en donde sí, los 7 espíritus de Dios se manifiesten en nuestras vidas y nos enseñen a caminar en el temor de Jehová, ¿verdad? Que nos lleven a ser esos hijos que le sirven, que nos lleven a ser esos hijos que son especial tesoro para Dios, ¿verdad? Y que el Señor está dispuesto, ¿verdad?, aún a alinear nuestras vidas, aún a perdonarnos, ¿sí?, como se perdona al Hijo, ¿verdad?, que le sirve, ¿sí? Y Él nos entrega entonces discernimiento, nos entrega entendimiento de la palabra, ¿sí?, para que nosotros aprendamos a ver, a separar, ¿verdad?, lo malo de lo bueno, a poder diferenciar lo que es justo de lo que no lo es, de lo que es injusto, ¿verdad? Para que caminemos en la justicia de Dios, ¿verdad? Para que le sirvamos y no nada más digamos yo le sirvo a Dios, pero no le servimos, ¿verdad? Entonces que podamos caminar en esto, ¿sí? Este libro donde están registrados los nombres de cada uno de aquellas personas que tienen temor a Dios y que piensan en su nombre, ¿sí? ¿Sí? Dios los tiene registrados en ese libro y para Dios son especial tesoro. Entonces, escúchame, ese libro que está en los cielos, en donde están escritos esos nombres, ¿sí?, para Dios son especial tesoro. Dice la Escritura que sus ojos están puestos sobre los que le temen, ¿sí? Los ojos de Dios, ¿verdad?, se deleitan, ¿sí?, en aquellos que son su especial tesoro, y Él escucha el clamor de ellos, ¿sí? Ellos piensan en su nombre, ¿verdad?, y claman al nombre de Dios, ¿verdad? Invocan el nombre de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, a estos justos, a estos santos, no solamente Dios pone sus ojos en ellos y escucha su oración, sino que Él revela sus secretos más íntimos. Él revela, ¿verdad?, lo que está en el corazón de Dios y que nadie conoce y que está en el nivel de secreto.
¿sí? Y que está, ¿verdad?, escondido en el corazón de Dios, ¿sí? Y Él empieza a revelarle estos secretos a sus íntimos, a los que han aprendido a caminar en intimidad con Dios, ¿sí? Por eso la escritura en Amós dice, ¿verdad?, que Él no va a hacer nada sin que primero revele su secreto a sus siervos, a los hijos que le sirven, a sus siervos, ¿verdad? Dice, a los hijos que le sirven. Él va a revelar su secreto, ¿sí?, a sus siervos, los profetas. Y entonces, estos justos que están registrados en estos libros, dice la escritura que recibimos discernimiento de las cosas, ¿sí?, que son de Dios, y podemos ver entonces el amor de Dios en todo lo que Él hace, ¿sí? Y entonces nosotros podremos, ¿verdad?, separar lo que es justo de lo que es injusto. Vamos a poder separar al justo del injusto. Va a haber un amor y un discernimiento en tu corazón que te va a permitir, ¿verdad?, saber con quién estás tratando, saber, ¿verdad?, quién te está diciendo, ¿verdad?, las cosas de una manera honesta, clara, ¿verdad?, sin doble sentido, sin doble intención, ¿sí? Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice, de manera que nosotros Segunda de Corintios, voy a mi Biblia, me gusta más cuando tomo la Biblia. Segunda de Corintios 5, 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Qué tremenda declaración. A nadie, dice la Escritura, conocemos según la carne. ¿Sí? Quiere decir que ahora nosotros tenemos que conocer a los demás por el Espíritu. ¿Sí? Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, ellos, ¿verdad?, los apóstoles, tuvieron el privilegio de conocer a Jesús en la carne. ¿Sí? Pero Él, ¿verdad?, murió y resucitó y ahora está, ¿verdad?, a la diestra del Padre, sentado en todo poder, ¿sí? Y ahora hay que conocer a Cristo, ¿sí?, con los ojos del Espíritu. ¿Sí? Ya no lo conocemos de aquí en adelante a nadie, dice, según la carne. Entonces esto nos pone un reto muy grande a ti y a mí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a conocer a las personas en el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que Isaías 11, ¿verdad?, 1 y 2, se tiene que convertir en un clamor en nuestra vida. Se tiene que convertir en una oración continua en nuestra vida. Tenemos nosotros que aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos dé, ¿verdad?, estas 7 manifestaciones del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros discernir en el Espíritu, necesitamos conocer, espíritu de conocimiento y temor a Jehová. Necesitamos conocer no solamente a Dios, sino necesitamos conocer a los demás, ¿verdad?, en el Espíritu. ¿Sí? Así que necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a mostrarnos quiénes son cada uno de los que están delante de nosotros y conocerlos ya no según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Entonces, cuando tú conoces ya a una persona y la ves en el Espíritu, la ves en Cristo Jesús, tú sabes que es una nueva criatura, tú sabes que es una nueva persona, tú sabes que Dios está cambiándola y transformándola, tú sabes, ¿verdad?, que las cosas de la carne ya no están operando en su vida, sino que ahora Él es nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Entonces tú
tú puedes recibir y aceptar a las personas cuando antes, ¿verdad? Porque las conocías como eran en la carne, tú decías, no, 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 yo no me quiero ni relacionar con esa persona porque esa persona yo me acuerdo que era terrible y no quiero que me dañe, no quiero que me lastime, no quiero que me ofenda, no, ¿verdad? Y entonces ponemos distancia y ponemos separación y no nos relacionamos con las demás personas, pero si estamos en Cristo y tenemos el discernimiento de Cristo y gustamos el bien de Jehová y sabemos que Dios les está haciendo bien a ellos, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios los está transformando así como nos está transformando a nosotros y entonces nosotros tendremos el amor para recibir a las personas, ¿verdad? Y verlas ya no en la carne, verlas en el espíritu y empezar a declarar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hablar lo bueno, empezar a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Dios te va a transformar completamente, Dios te va a cambiar completamente, Dios te va a hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿sí? Completa y totalmente, Dios va a cambiar tu corazón, Dios te va a dar, ¿verdad? Misericordia, Dios va a poner en ti compasión, Dios va a poner en ti, ¿verdad? Sus dones, ¿verdad? Vas a estar lleno del Espíritu Santo y empezar nosotros a soltar la palabra, ¿verdad? Que lo edifique, que lo bendiga, que lo levante, que lo ayude, ¿verdad? Que lo restaure, ¿sí? Y tú y yo nos vamos a convertir, ¿verdad? Entonces, en hijos que le sirven a Dios. Amén. De esta manera estamos sirviéndole a Dios, siendo testigos de Jesucristo. Amén. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? De modo que aún dice, si a Cristo conocimos en la carne, dice, ya no le vamos a conocer de esa manera, ¿sí? Déjame ver nada más. Dice el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Entonces vemos la escritura como Jesús, ¿verdad? Aún Jesús tenemos que conocerlo, ¿verdad? En el espíritu. Dice que él, ¿verdad? Tenía un sentir y que ese sentir tiene que estar en ti y en mí. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nosotros, ¿sí? Y esta palabra sentir es también actitud. La misma actitud que había en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa actitud, ¿sí? De hacerse siervo, ¿sí? Hijos que le sirven a Dios, siervos, ¿sí? Tiene que haber en ti y en mí. Jesús se despojó de todas las cosas. Tú y yo nos tenemos que despojar de la vida natural, nos tenemos que despojar del viejo hombre, nos tenemos que despojar de las viejas glorias de terrenales, ¿verdad? Y tomar, ¿verdad? Lo del cielo, ¿sí? Tomar esa humildad en el corazón, ¿verdad? Para hacernos siervos. ¿Amén? Entonces, nos damos cuenta que cuando Dios ve, no ve el exterior, ¿sí? No ve nuestra apariencia, o sea, Él ve más allá de nosotros mismos, Él ve el corazón, ¿sí? Y Dios cuando ve el corazón, Él juzga según el Espíritu. Entonces tú y yo estamos llamados a tener la mente y el corazón de Cristo para poder caminar como Cristo caminó, para poder caminar como hijos de Dios, como hijos que le sirven. Amén. Entonces tú y yo necesitamos ver también, ¿sí? Más allá de lo natural. Tenemos que aprender a ver más allá de la apariencia, ¿verdad? Física de la persona. Tenemos que aprender a ver más allá de las palabras con las que la gente nos habla. Necesitamos ver, ¿verdad? En el espíritu y juzgar según el espíritu, ¿verdad? Que seamos dirigidos
dirigidos aún por el Espíritu Santo, ¿sí? Para esto. Amén. Entonces, quiero darte esta última escritura en la página 52 de tu manual. Santiago, capítulo 3, y empiezo leyendo del versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos habla la Escritura, nos habla de conducta. ¿Sí? Y la conducta se ve en las obras. Entonces, necesitamos buena conducta, quiere decir buenas obras que se manifiesten, ¿verdad? ¿Sí? En sabia mansedumbre. Tenemos que tener una mansedumbre llena de sabiduría, ¿verdad? Tiene que haber un espíritu manso, ¿verdad? Pero en la sabiduría de Dios. Entonces, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, te lo acabo de leer, ¿verdad? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Esta misma actitud que había en Cristo Jesús tiene que manifestarse en nosotros, ¿verdad? Y entonces empieza diciendo Santiago, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién? La persona sabia y entendida es la que, ¿verdad? Muestra, ¿sí? Una buena conducta con buenas obras, ¿sí? Y esas buenas obras solamente son la manifestación de una mansedumbre sabia, ¿sí? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, perdón, de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, nos pone una alerta, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta de las actitudes, para que podamos discernir las actitudes, para que sepamos, ¿verdad? Y podamos gustar las buenas obras de Dios, ¿verdad? Que podamos saborearlas, percibirlas, ¿verdad? Discernirlas, que podamos comerlas, ¿sí? Y que nos demos cuenta cuando hay, ¿verdad? Actitudes incorrectas, cuando hay actitudes erróneas, ¿verdad? Cuando se está moviendo, ¿verdad? No la verdad, sino se está moviendo un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón, ¿verdad? Se llena de celos, se llena de contención, de pleitos, de iras, ¿verdad? De celos, ¿verdad? De injusticias, ¿verdad? Y entonces el corazón se empieza a contaminar, ¿verdad? Y empieza aún, ¿verdad? A fluir la mentira en lugar de fluir palabras de verdad. Sí salen palabras engañosas, salen palabras, ¿verdad? Que acusatorias, ¿verdad? Que acusan sin siquiera pensar las cosas, ¿verdad? Que ponen las cargas en otros, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, de acuerdo a Santiago, que esta sabiduría, cuando hay contención en el corazón y cuando hay celos amargos, ¿sí? Dice que se mueve una sabiduría que no es de lo alto, que no es del cielo. Se mueve una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Quiere decir que está impregnada de maldad, que está impregnada, ¿verdad?, de pecado. ¿Sí? Es una sabiduría corrompida, ¿verdad? Es una sabiduría caída. Es la sabiduría natural, la sabiduría del hombre que cayó de la gracia de Dios por causa del pecado. Y esa sabiduría se corrompió. La sabiduría que tenía, ¿verdad?, del hombre cuando estaba lleno de Dios era una, pero cuando entró el pecado, esa sabiduría se corrompió. Y es la sabiduría, ¿verdad?, que se transmite de generación en generación. Una sabiduría, ¿verdad?, mala, una sabiduría terrenal, una sabiduría dice que es animal, imagínate, ¿sí? Una sabiduría diabólica quiere decir que está influenciada por demonios, por espíritus inmundos, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Cuando esta sabiduría se mueve,
produce, dice, contenciones, produce perturbación, produce, ¿verdad?, obras perversas. O sea, nos damos cuenta, ¿verdad?, que las personas que se mueven en celos, ¿verdad?, y se mueven en contiendas, ¿verdad?, en divisiones, ¿sí?, causan daños terribles. Entonces, eso lo vemos en las congregaciones, ¿sí? Hay gente, hay cristianos en las congregaciones, ¿verdad?, que se mueven en la carne. Y entonces de todo se ofenden, ¿sí? De todo se enojan. Cristianos que se pelean, ¿verdad?, con los edecanes, que les dicen de cosas, ¿sí? Según esto, cristianos, ¿verdad? Y dan un testimonio terrible, pésimo, ¿verdad? Y se están moviendo en una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Y entonces, cuando llegan estas personas, ¿verdad?, empiezan a sembrar discordias entre los hermanos, ¿verdad? Se pueden ver que hay celos, ¿verdad? Liberan, ¿verdad?, ese espíritu de celos, y entonces empiezan a tener celos. Hey, ¿por qué a ese sí lo levantó Dios? ¿Y por qué ese sí? Mira, el pastor le está dando la oportunidad y a mí no. Y empiezan, ¿verdad? Empiezan un montón de celos, un montón de contiendas, ¿verdad? Empiezan a poner perturbación en el corazón de otros, que empiezan a oírlos hablar a ellos y empiezan a contaminar a otros y todo. ¿Por qué? Porque se está moviendo, ¿verdad?, un espíritu diferente al espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Verdad? Que haya una conducta mala, ¿sí? Y que hayan obras malas, ¿verdad? Frutos malos, ¿sí? Entonces, ¿sí?, nosotros necesitamos orar que venga la sabiduría de lo alto, ¿sí? Y dice la Escritura que la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que imparte el Espíritu Santo a nuestras vidas, es primero pura. Quiere decir que siempre va a producir lo bueno, va a producir, ¿verdad?, todo lo que es justo, ¿verdad? Va a producir las cosas que glorifican a Dios. Sí, va a permitir que el corazón sea purificado, y en esta sabiduría, ¿verdad?, el corazón va a hacer cosas, obras, actitudes buenas, ¿sí? Y luego dice que es pacífica. ¿Sabes qué? No estamos para provocar guerras, no estamos para provocar celos de unos contra otros, no estamos para provocar disensiones dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para romper la unidad en la iglesia, para romper la armonía en la iglesia, sino estamos para establecer la paz, ¿verdad? Porque esta sabiduría es pacífica, dice, es amable, quiere decir que trata bien a los demás, ¿verdad? Que trata bien, ¿verdad? Con palabras, ¿verdad? Que son buenas, que son agradables, que son tiernas, ¿sí? Tiene un trato cordial, tiene un trato amable, dice que es benigna, o sea, que hace el bien, ¿sí? Esta sabiduría es buena, ¿sí? Llena de misericordia y de buenos frutos. Quiere decir que esta sabiduría, ¿verdad? Cuando ve la necesidad, ¿sí?, hace misericordia. Esta sabiduría te permite decir, ay, hay que ayudar al necesitado, hay que ayudar al que está pasando por situación difícil, ¿sí? Es una sabiduría buena, ¿verdad? Da buenos frutos, ¿sí? Da buenos, o sea, quiere decir que el Hijo, ¿verdad?, sirve verdaderamente al Dios de los cielos, ¿sí? Esta sabiduría dice que es sin incertidumbre, ¿sí? Quiere decir que no produce confusión. La sabiduría que viene del cielo es clara, aclara las cosas, nos aclara la perspectiva, nos aclara la visión, ¿verdad? Nos permite ver las cosas que hay que hacer, ¿verdad?, con la sabiduría del cielo y de la manera correcta. Dice que esta sabiduría no es hipócrita, ¿sí? Quiere decir que no tiene doble cara, no tiene doble careta. Cuando habla, habla con toda transparencia, ¿verdad? Y habla lo recto, habla lo honesto, habla lo íntegro. Amén. Entonces, con esto cerramos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que la sabiduría que viene de Dios, Señor, Señor, es una sabiduría que viene, Señor, llena de la gracia del cielo. Señor, yo declaro que la gracia de Jesucristo viene al corazón de cada uno de los que estamos en esta noche, que esta sabiduría que es llena de gracia, Señor, va a traer paz al corazón, Señor, y tú vas a levantar a una generación, Señor, de hombres y mujeres proféticos, Señor, que establecen la paz a donde quiera que tú los lleves, Señor, Señor, que donde ellos ven, Señor, que se puede dar una guerra, Señor, ellos llegan, Señor, y son pacificadores, tienen un espíritu pacificador como el Espíritu de Jesús
Jesucristo, Señor. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tienen una conducta buena, Señor, Señor, y que sus obras son en sabia mansedumbre, Señor, que son obras, Señor, que son producidas, Señor, por un corazón que está lleno del espíritu del conocimiento y de temor a Jehová, Señor, lleno del espíritu de sabiduría, Señor, y de inteligencia, Señor, llenos del espíritu de poder, Señor, de Dios, Señor, Señor, una sabiduría, Señor, que trae, Señor, Señor, pasa los corazones, Señor, que es buena, Señor, que es benigna, que hace obras buenas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque el espíritu de misericordia del Padre, tú lo estás poniendo, Señor, en cada uno de los hijos de Dios, Señor. Yo declaro que la misericordia será el sello del corazón de Agua Viva, Señor. Yo declaro que la misericordia del Padre, Señor, va a ser, Señor, la impartición que venga, Señor, del corazón del Padre al corazón de los hijos, Señor, para que se produzcan frutos buenos, frutos de justicia. Yo declaro, Señor, que por los justos, Señor, vivirán por la fe, Señor, Señor, y que las obras, Señor, del justo, Señor, no serán obras muertas, Señor, sino serán obras, Señor, que traigan gloria al Padre, que traigan buenos frutos, Señor, Señor, que traigan, Señor, Señor, el testimonio correcto, Señor, de hacer bien las cosas, Señor, Señor, y de no traer confusiones, Señor. Declaramos frutos buenos, Señor, porque estamos, Señor, injertados en la vid verdadera, Señor, y somos pámpanos, Señor, conectados a la vid, Señor, y el fruto que produce el pámpano, Señor, es fruto, Señor, de calidad, es fruto bueno, Señor, es fruto, Señor, que dignifica, Señor, y que trae gloria al Padre de los cielos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú vas a traer hambre y sed de justicia a cada uno, Señor, de los que en esta noche estamos, Señor, conectados en esta escritura, Señor, y en esta enseñanza, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú vas a poner sed, Señor, sed por la verdad, Señor, en cada corazón, Señor. Señor, que cada corazón, Señor, tendrá la necesidad de buscar la verdad en la palabra de Dios, de descubrir la verdad, Señor. Porque, Señor, cuando, Señor, nosotros, Señor, descubrimos la verdad nos hace libres, Señor. Hombres y mujeres con la sabiduría de Dios, Señor, para caminar en el espíritu de verdad, Señor. Para caminar, Señor, con el espíritu de verdad, Señor. Señor, y establecer justicia. Declaro, Señor, que somos hombres y mujeres de justicia, Señor. Declaro que en Agua Viva, Señor, tú estás levantando una generación de hombres y mujeres justos, Señor. Hombres y mujeres que buscan el reino de Dios y su justicia. Hombres y mujeres que hacen, Señor, obras justas, Señor, y que caminan en justicia, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, Agua Viva está lleno de jóvenes, de jovencitas, de niños, de niñas, Señor, de adultos, Señor, de hombres y mujeres, Señor, sabios, Señor. Hombres y mujeres que caminan, Señor, en el espíritu de sabiduría, Señor, y de temor a Dios, Señor. Señor, hombres y mujeres que cambian, Señor, el ambiente espiritual de la congregación, que cambian el ambiente espiritual de su casa, Señor, que cambian el ambiente espiritual de su trabajo, Señor. Señor, que establecen, Señor, la sabiduría de Dios y la justicia de Dios a donde quiera que tú los lleven, Señor. Los lleves, Señor. Señor, y que ellos se rodean, Señor, de otros hombres, Señor, y mujeres, Señor. Señor, y ellos hablan, Señor, Señor, la palabra, Señor, de testimonio, Señor, que hablan lo bueno, que hablan lo recto, que tienen la conducta, Señor, correcta, Señor, y que lo que ellos hablan, Señor, Dios los escucha y Dios los oye y registra cada palabra, Señor, que ellos hablan, porque ellos son especial tesoro, porque son santos de Dios, Señor, porque son, Señor, hombres y mujeres justos, Señor, y los ojos de Jehová están puestos, Señor, sobre ellos, Señor, y Él escucha el clamor de ellos. Yo te doy gracias, Señor, porque esta noche, Señor, tú harás grandes cambios en nuestras vidas, Señor, y nos levantarás, Señor, a la gloria. Nos levantarás, Señor, Señor, y abrirán nuestros ojos para ver, Señor, al Rey de gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que se gocen de cada escritura que vimos en esta noche, que yo sé que fue de grande bendición. Yo estaba también gozándome, Dios me estaba hablando, Dios me estaba mostrando las cosas, Dios me estaba enseñando también, y juntos estamos aprendiendo y juntos estamos caminando y estamos avanzando a nuevos niveles. Dios nos está levantando a nuevos niveles de entendimiento, a nuevos niveles de revelación de la palabra, ¿verdad? Y estamos conociendo las cosas que Él quiere que conozcamos para nuestro bien. Gracias en el nombre de Jesús les damos, ¿verdad? A cada uno de ustedes por su tiempo y por estarse preparando, y los animamos a que sigan adelante, ¿sí? A que sigan conectados con el corazón de Dios. Queremos avisarles, mi esposa y yo, ¿verdad? Que vamos a estar fuera los próximos 2 martes.
Así que los próximos 2 martes, ¿verdad? Pues úsenlos para repasar, úsenlos para contestar las preguntas, úsenlos para revisar el manual hasta donde vamos, ¿verdad? Y que cada capítulo, ¿verdad? Ya tengan llenas las preguntas que trae, ¿verdad? En cada capítulo y que pues puedas repasar tus notas, ¿verdad? Y afianzar la palabra que está siendo mostrada, ¿verdad? En cada enseñanza. Que Dios les bendiga y que pasen buena noche. Nos vemos.